Ok. Ahí entró Ezequiel. Bueno, hoy comenzamos. La clase de hoy lo que vamos a ver es un poco la parte del laboratorio, ¿sí? Lo que es el laboratorio farmacéutico. Lo que es el laboratorio farmacéutico en sí, ¿sí? Así que bueno, yo les había mandado las actividades junto con la clase y ahora yo les armé un PowerPoint para poder ir hablando, ir mostrándole algunas cosas que están en la clase, otras no están, pero para que ustedes puedan tener idea de con qué nos vamos a encontrar dentro del laboratorio. Esta clase es importante que ustedes puedan aprender a diferenciar eh, los instrumentos que vamos a encontrar, los materiales de laboratorio que va a haber dentro de un laboratorio. Cuando tengamos el laboratorio, eso todavía no está definido, pero bueno, cuando podamos ir al laboratorio, vamos a poder, vamos a tener que reconocer cada uno de estos instrumentos o materiales de laboratorio que debe tener un laboratorio eh, para poder hacer elaborar estas formulaciones no estériles y además cuáles serían los materiales y los instrumentos mínimos que voy a tener. Puedo tener un montón de cosas más, ¿sí? Todo va a depender de un poco de lo que siempre hablamos, de las realidades, de las necesidades que tenga ese hospital, ¿sí? En cuanto a esas medicaciones, a estas preparaciones magistrales que nosotros vamos a realizar, pero todo eso va a depender de la demanda que nosotros tengamos, ¿sí? Muchas veces con una balanza y algunas cosas más uno puede manejarse y puede tener un mortero y algún material volumétrico y con eso nosotros podemos hacer algunas preparaciones, pero no podemos hacer todas. O sea que tenemos que tener un requisito, lo mínimo, y después sí podemos agregar cosas que estaría genial que agreguemos más cosas, ¿sí? Ahora voy a poner el PowerPoint para compartir cuando no lo hice mal. Ahí estamos. Bueno. ¿Todos ven ahí? ¿Estarían viendo? Bien, bien. Sí, sí, se ve bien. Sí, profe. Espera que voy a correr este cosito que tengo acá, lo que pasa para acá. Ahí está. Bueno, como verán, siempre pongo el nombre de las dos docentes, porque la materia ustedes sabían que es de Aldana, pero bueno, Aldana está con su bebé, así que no puedo hacer las prácticas, así que yo ocupo el lugar de Aldana. Bueno. Primero de todo, bueno, acá lo que nosotros vamos a ver son los tipos, eso si ustedes estuvieron mirando, van a encontrar que tienen ahí en la clase, está, está un poco explicado todo esto que vamos a hablar ahora. Yo acá puse, bueno, los tipos de laboratorio, obviamente que nosotros estamos hablando de los laboratorios de una farmacia hospitalaria, que más o menos concuerda con una farmacia oficinal, más o menos, o sea, las cosas son las mismas, puede haber más cosas. A Vanessa la saca cada ratito, no sé qué pasa con Vanessa. Entonces, dependiendo de cada hospital, podemos tener más o menos tecnología y podemos tener diferencia con los laboratorios de las farmacias oficinales. Dentro de un laboratorio
general, que sería de una farmacia hospitalaria, nosotros podemos hacer distintos tipos de preparados que más o menos siempre lo estuvimos charlando y lo estuvieron viendo ustedes y pudimos ver que hay de uso tópico, si hay formas farmacéuticas de uso tópico, las de uso oral. Cuando hablamos de uso tópico, por ejemplo, estamos hablando de que de cremas, de pomadas, de algún talco, podemos llegar a hacer algún talco, algunos semisólidos, otros son más sólidos. Hay distintas preparaciones, formas farmacéuticas que podemos hacer. Después están en las formas farmacéuticas orales, que también las podemos fabricar nosotros, las podemos elaborar, no fabricar, perdón. Pero bueno, ahí ya tenemos, podemos hacer cápsulas, podemos hacer granulados, podemos hacer sellos, papeles, jarabes, ¿sí? Todo eso lo podemos hacer gotas, ¿sí? Podemos preparar cierta cantidad de formas orales. Lo mismo los comprimidos también, pero bueno, ya para los comprimidos es como que tenemos que tener una tecnología un poco más superior, ¿sí? Porque acá ya estaríamos necesitando de una máquina que, bueno, que forma el comprimido y demás, después que lo tiene que emblistar, ¿sí? Ya estamos hablando de tecnologías más avanzadas que en ciertos hospitales donde la demanda es muy grande, los utilizan, ¿sí? No es que no se utiliza en una farmacia hospitalaria, ¿sí? Hay farmacias hospitalarias, volviendo a lo mismo que estuvimos viendo desde el primer año, es las realidades de cada hospital, ¿sí? Entonces van a ser las necesidades que tenga el hospital. Bueno, la farmacia, y en este caso el laboratorio de la farmacia, se va a adecuar a las necesidades del hospital. Bueno, fraccionamiento de drogas o de desinfectantes, de líquido, todo lo que sea líquidos, desinfectantes, antisépticos, también se puede hacer dentro del laboratorio. Y otra de las cosas que podemos hacer son, que yo ya me lo habían preguntado la otra vez, en la clase anterior, el control de calidad de las formulaciones que nosotros hacemos. Hay un montón de pasos que nosotros podemos utilizar para hacer ese control de calidad. Bueno, de alguna formulación que tengamos podemos hacer control de calidad. También va a depender de qué tipo de control de calidad y de qué equipamiento voy a estar necesitando, ¿sí? Por ahí puedo, por ahí no voy a poder. Pero siempre lo básico lo tenemos como para poder hacer ese control de calidad. Bueno, después tenemos los laboratorios de homeopatía. Eh, Generalmente los hospitales, las farmacias de hospitales, los laboratorios hospitalarios no lo tienen, no se prepara. En este país, por ejemplo, porque hablo de acá, pero he estado en congresos donde han venido, por ejemplo, de gente de Perú, y la farmacia hospitalaria de Perú, los hospitales, tienen terapias alternativas incorporadas a su guía farmacoterapéutica, ¿sí? Entonces hacen terapias alternativas y también hay médicos homeopáticos que atienden, por ende la farmacia tiene que satisfacer estas necesidades y fabrican todo lo que es la medicación homeopática. Así que tienen laboratorios de homeopatía, ¿sí? Eh, bueno, ahí lo que más difiere no es el instrumental, lo que difieren son las materias primas, bueno, porque utilizan tinturas, van a ver que no utilizan las drogas que nosotros utilizamos, ¿sí? Lo que es la homeopatía, que es un tema aparte. Es como para que ustedes tengan un conocimiento de qué es la homeopatía, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, me aguardan un segundito, me está sonando el teléfono.
Ahí están, discúlpenme, pero me llegó un paquete y me estaba llamando el chico de Mercado Libre. Bueno, entonces les decía, el laboratorio de homeopatía, entonces no lo vamos a ver en todos lados, pero les comento que hay algunos países que tienen incorporado lo de las terapias alternativas, ¿sí? Eh, no solamente, o sea, la parte farmacológica, o sea, la farmacia tradicional, digamos, sino aparte tienen el laboratorio de homeopatía, ¿sí? Lo van a hacer aparte, no están juntos, son separados, pero sí ayudan a las otras terapias, a la terapia tradicional con estas alternativas. Eso por un lado. Y después tenemos los laboratorios que son los laboratorios de preparaciones o de formulaciones estériles, cosas que este año estamos viendo no estériles, pero las estériles son todo lo que va, obviamente que requiere de un laboratorio especial, no es el mismo laboratorio que nosotros vamos a tener en la farmacia, tenemos que tener otro que tiene que tener otras condiciones, el año que viene van a ver bien. Bueno, ahí se hacen mezclas intravenosas, se hacen preparaciones, las preparaciones nutricionales se preparan ahí bajo campana de flujo laminado, o sea, tienen que tener un circuito de aire que son con distintas presiones para que no haya contaminación cruzada ni nada. O sea, tiene un montón de requisitos que es casi imposible. Por eso nosotros las nutriciones, tener un laboratorio de formulaciones estériles en lo que es las necesidades de nuestros hospitales, no, no se justifica. Entonces, en hospitales donde la demanda de nutriciones es muy alta, o hospitales oncológicos que requieran también de cosas especiales, generalmente donde hay oncológicos, tienen preparaciones de oncológicos, las diluciones y además, o sea, la reconstitución de medicamentos oncológicos y además tenés la parte de la nutrición, porque la mayoría de los pacientes requieren de estas nutriciones parenterales y todo lo que requiere, esto es todo estéril y bueno, requiere de una tecnología que tiene un costo altísimo, entonces un hospital el cual no tiene esas necesidades, nos conviene comprar la formulación a tener semejante laboratorio que implica muchísimo dinero, implica personal que no tenemos, implica un montón de cosas y no se puede, ¿sí? No se justifica el laboratorio porque no tenemos la demanda suficiente. Entonces, bueno, no lo tenemos por esos motivos. El año que viene vamos a ver dentro de las formulaciones no estériles, también tenemos que tener en cuenta lo que son las soluciones de gran volumen, ¿sí? Cuando vimos las formas farmacéuticas líquidas, vimos lo que eran formulaciones de gran volumen. Dentro de eso, recuerdan que estaban las soluciones, los famosos sueros, porque algunos dicen suero. A ver, ¿qué me están escribiendo? No. Bueno, si hay alguien que no pueda entrar, que me avise, ¿sí? Y bueno, yo ya mandé el link para que entren por las dudas. Pero estoy controlando el teléfono porque me llegan mensajes y no sé si son de ustedes. Ahí está. A veces mandan por privado y no lo veo. Bien. Entonces, esto es un poco, ¿qué es un laboratorio? Si yo les digo que es un laboratorio hospitalario, bueno, un laboratorio hospitalario, ¿ustedes qué me van a responder? ¿Qué se les ocurre responder? Lo vimos cuando vimos el año pasado y vimos este año también las partes de la farmacia. Bueno, es un área de la farmacia hospitalaria dedicada a la preparación de formulaciones, eh, en este caso no estériles, ¿sí? Pero puede ser un laboratorio que sea para formulaciones estériles, pero no sería nuestro caso, ni acá en los hospitales de la zona vamos a encontrar, ¿sí? Dentro de ese laboratorio, como vimos en la clase anterior, tenemos que tener un orden, eso es importante, tenemos que manejarnos con ciertos protocolos, desde la vestimenta, el lavado de manos, recuerden todo eso,
hasta la forma de manejarnos en el laboratorio, no voy a andar corriendo dentro del laboratorio o dando vueltas para acá, por eso yo les digo la cofia, el guardapolvo, los guantes, ¿sí? Mantenerme en mi lugar, que mi lugar de trabajo esté en las condiciones óptimas, tiene que estar todo impecable, ¿sí? Ya vamos a ver la parte de la limpieza del laboratorio, pero todas esas cosas recuérdenlas porque es muy, muy importante. Eh, Nosotros tenemos, no olviden esto, que garantizar al paciente la seguridad y la eficacia de ese preparado magistral que le estamos preparando al paciente, ¿sí? Le tenemos que garantizar eso, ¿sí? Entonces yo no tomo las mínimas precauciones que tengo que tener, ese preparado puede estar, lo puedo llegar a contaminar, puede no estar lo que puede tener alguna cosa que hice mal, o sea, hay que estar muy concentrado en lo que uno está haciendo, siguiendo los pasos, haciendo todos los controles. Si bien van a estar supervisados por el farmacéutico, cuando hay un protocolo, uno ya como a veces como que nos relajamos y bueno, ustedes ya tienen todo detallado, tienen que seguir esos pasos, pero es importante que uno no se crea que los tenemos en la mente, porque a veces son muchos pasos, por ahí nos olvidamos de algo, o sea, ir con ese protocolo y seguir paso por paso, reverlo, rever cada cosa. Lo mismo que les decimos al momento de la dispensación, leer, volver a leer, asegurarnos que lo que hicimos está bien. Si es una pesada, que esa pesada esté bien hecha, ¿sí? Si tengo dudas, saco todo, vuelvo a pesar, ¿sí? Pero asegurarme de que cada paso que yo estoy haciendo en esta formulación sea correcto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importantísimo que tengan en cuenta en este tipo en lo que son los laboratorios. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, sí. Sí, sí. Porque no sé si hay alguien. No, no tengo mensajes tampoco, porque hacen ruidito y no sé qué. Si alguien me está escribiendo o no sé qué. Bueno, la próxima diapo es ahí se me pasó. Las características que tiene que tener el laboratorio. Bueno, esto un poco lo habíamos hablado también cuando vimos las partes de una farmacia. Igualmente creo que lo deben haber visto porque vi que estuvieron trabajando un poco con el profesor de seguridad con respecto al plano de farmacia. Entonces un poco de estas cosas supongo que las deben haber visto. Bueno, acá habla un poco de todos los requisitos que tienen que tener los laboratorios, cómo tienen que ser las paredes, cómo tienen que ser los pisos, los zócalos, los techos, ¿sí? La iluminación, tiene que ser una iluminación bien adecuada, ya sea natural o artificial, pero que nosotros podamos tener una buena visión. Eh, Otra cosa, que haya una buena circulación de aire, ¿sí? Eh, y si hay aire acondicionados, hay que hacer cambio de filtros, limpieza de los filtros de los aires, ¿sí? Con una determinada regularidad, porque los aires acondicionados en cualquier lado, en su casa les debe pasar, llega un momento que esos aires están tapados por tierra o pelusa o por lo que sea. Bueno, entonces eso también requiere de un mantenimiento para que tengamos una buena renovación del aire. Bueno, las mesadas, que tienen que ser lisas. Imagínense que si yo tengo una mesada que es rugosa o cuando uno, por más que uno lo limpie, siempre va a haber, hay ranuras o hay cosas, no puedo limpiar. Tiene que ser todo bien liso, que permita la limpieza. Generalmente se utiliza el acero inoxidable, que es el mejor para limpiar y demás. Sí, puede haber otras cosas, pero el acero inoxidable está genial. En algunas puede haber mármol, sí, pero bueno, el mármol por ahí se puede romper o algo, pero el acero inoxidable es el que funciona muy bien y bueno, y es accesible a todos, ¿sí? Bueno, tiene que haber una zona de limpieza, ¿sí?
donde yo estoy preparando no puedo estar lavando lo que yo utilicé, ¿sí? Tengo que tener una zona aparte donde esté el lugar la pileta para poder lavar y higienizar todo el material que yo estuve utilizando, ¿sí? Bueno, y después, obviamente que tengo que tener, que ya eso más o menos lo habíamos hablado, armarios, estanterías, lugar donde guardar todos los materiales del laboratorio, todos los reactivos, las materias primas que tenga, los envases, todo lo que sea tener en armarios bien identificados. Y también la parte de administrativa, ¿sí? Porque tengo que tener también las carpetas, los protocolos, tengo que tener todo guardado, la bibliografía, un lugar donde sentarme a poder leer algo, eh, hacer los protocolos que fui haciendo, poder completarlos, ¿sí? Una computadora, o sea, tiene que haber un área administrativa separada de la parte donde estoy preparando, ¿sí? Una parte del laboratorio hay que dedicarle a esa tarea. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, María. Bueno, miren, les puse esta imagen para que vean, esto es un laboratorio de un laboratorio de una industria farmacéutica, ¿sí? Fíjense cómo trabajan. Nosotros no vamos a trabajar con estas características porque mm, no, no. Para hacer un preparado sí vamos a tener todo esto, pero no nos vamos a poner un mameluco, por ejemplo, ¿sí? Con el guardapolvo o el barbijo, la cofia, anteojos, eso sí. Pero bueno, anteojos antiparra, guantes, que es fundamental. Sí, pero fíjense cómo están trabajando, fíjense cómo son las superficies, cómo es la luz. Fíjense que es prácticamente todo de acero inoxidable, que no tienen ranura. Los pisos son con pintura epoxi, le ponen, que es esa pintura que también usan en los hospitales, también para los pasillos y para las distintas áreas. Eh, que se pueda limpiar. El zócalo tiene que ser redondeado, no tiene que ser como en las casas que tenemos, que es recto, ¿vieron? Entonces como que no se puede limpiar. Claro, como en la cocina, allá en Claro, clínica. tiene esa vueltita, Claro, claro, y también con la pintura esa, también. con la pintura epoxi, sí. Sí. Porque bueno, eso no tiene poros, no se acumula nada, entonces uno limpia y limpia bien, no queda nada en la ranura, ni en los poros, ni en las grietas, y entonces ahí está Male. Ahí ingresó Male. Bueno, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Esto es una hermosura. Ojalá que el año próximo podamos ir a visitar algún laboratorio. Por ejemplo, aunque sea Rivero, aunque sea no, porque es lo más, Rivero es espectacular. Pero bueno, Rivero también trabaja en estas condiciones. Yo conozco la planta. Eh, hacen Junín tiene más la parte de descartables también que requiere todo esto, estos procesos estériles. Bueno, van a ver cómo trabaja. Uno puede caminar por el laboratorio y son todas cabinas de vidrio, ¿sí? Son todos ambientes de vidrio donde están trabajando y uno puede ver al personal cómo está ensamblando una bolsa colectora de orina, cómo está haciendo un B14, cómo están haciendo los sueros, ¿sí? Los esterilizadores, o sea, todo el proceso se puede ver perfectamente y bueno, se puede ver cómo se manejan, cómo es la limpieza, cómo está el operario, porque ahí el operario cómo está vestido, que es un poco lo que les estoy mostrando acá para que ustedes tengan idea eh, de, porque uno no es de hincha que está diciéndoles y recalcándole eh, lo de la ropa, la de la protección y bueno, lo que tenemos que tener para poder trabajar, ¿sí? En estos lugares hay un lugar donde están para vestirse, hay uno de varones, uno de mujeres, obviamente, entonces está dividido por un banco, digamos, se cambian de un lado, giran y ponen los pies del otro, ¿sí? Un lado está sucio, un lado está limpio. Para vestirse lo mismo, ¿sí?
No puedo entrar con la ropa que vine de la calle a este laboratorio. No, me tengo que cambiar y recién puedo ingresar con la ropa que me dan ahí en el laboratorio. No puedo entrar con la ropa que yo traje de la calle. Así que es re importante mantener eso para poder mantener esa calidad de los medicamentos, ¿sí? Ya sean estériles o no estériles, esto hay que mantenerlo siempre. Bueno, hoy les dije que había equipos y cosas que había que tener que eran los mínimos, y después había algunas cosas que podíamos tener más cantidad. Otros instrumentos que podíamos llegar a tener dependiendo siempre de lo que queramos preparar, de las realidades que tenga ese hospital. Bueno, acá estamos viendo balanza, ¿sí? La balanza hoy es indispensable, no podemos tener un laboratorio sin una balanza porque tenemos que pesar todo, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener ante todo. Bien, la balanza tiene que tener una sensibilidad de 0,001 gramos o superior, que sea un poco, puede ser mejor todavía. ¿Qué significa? Que lo mínimo que puede llegar, el error que pueda llegar a pesarse, lo mínimo que va a pesar es 0,001 gramos, ¿sí? Entonces, o sea que fíjense que es en el tercer dígito recién que va a cambiar. Y está pesando gramos ahí. O sea que nosotros podemos pesar 0,1 gramo perfectamente, que es nada. 0,1 gramo es nada. Y tiene dos lugares más que me van a permitir darme seguridad que lo que yo estoy pesando está bien. Hay algunas balanzas que tienen una sensibilidad superior y es 0,0001, ¿sí? Va a depender de qué tipo de balanza yo estoy utilizando. Si ustedes miran ahí, la imagen esa que yo puse ahí, la puse para ponerles una balanza que puedan ver. Después los otros la van a ver aparte, pero ahí yo tengo una similar a esa. Se abre la parte de arriba, el vidrio se puede abrir, que son puertitas que es corrediza, y las dos laterales también se abren, así que depende de quién pesa, puede pesar de abrir de un lado o del otro. Tiene una sensibilidad de 0,001 gramos y ahí se ve el operario o el farmacéutico o el técnico que está con una espátula, está haciendo un pesaje. ¿Sí? Todas las balanzas, yo no sé si ustedes alguna vez tuvieron oportunidades de verlas, ahí si ven hay un envase puesto ahí arriba, un recipiente. Todas las balanzas, después lo van a ver, vamos a ver bien el paso y cuando tengamos la balanza la vamos a ver bien. Tienen una tara, ¿sí? Yo pongo el envase vacío, el recipiente que yo te quiero poner la droga después adentro, pongo la tara y me pone la balanza en 0. O sea que solamente me va a pesar lo que yo vaya a poner de principio activo ahí adentro, ¿sí? O de excipiente, porque a veces también excipientes tengo que pesar. Entonces, cuando yo pongo la tara, automáticamente la balanza queda en 0, pero está teniendo el recipiente ahí arriba, ¿sí? Después yo voy colocando la droga y ahí es el peso real de la droga. Yo tengo que poner, supónganse, 0,5 gramos. Entonces yo voy a pesar, voy a agregar con la cucharita de a poquito 0,5 gramos, ¿sí? Y no me tiene en cuenta el peso del recipiente, porque yo lo que necesito es tener la droga, no me importa lo que pese el recipiente. Yo puedo usar cualquier recipiente para pesar. Total, yo pongo la tara. Lo que tienen que por ahí, bueno, ahora después cuando veamos, no pesan demasiado, hay diferente cantidad, o sea, como nosotros todo lo que vamos a pesar para ser preparados son cantidades muy, muy pequeñas, estamos hablando de 0,001 gramo, imagínense un gramo lo que es, un gramo de una sustancia es muy poquito, así que 0,00, imagínense que es mínima la cantidad. La mayoría de estas balanzas con tanta precisión van a pesar hasta 200 gramos, ¿sí? Más de 200 gramos no pesan, pero no estamos haciendo preparados tan grandes como para pesar 200 gramos. Si necesitaríamos pesar, pues podemos hacerlo en 2 o 3 veces, que por ahí tenemos error, porque cuando uno lo hace en varias, el error como que
podemos llegar a tener un error un poquito mayor. Igual los errores son muy bajitos. Después eso lo vamos a ver bien. Otra cosa que necesitamos tener indispensable es el pHímetro, o sea, para medir pH. Después lo vamos a ver. Un equipo para hacer cápsulas, para encapsular. Eso también es importante. Una fuente de calor. Todo lo que sean los materiales de acero inoxidable, de vidrio, porcelana o plástico necesario para las preparaciones, ahora las vamos a ver. Reservorios de agua purificada o agua destilada. Normalmente todos los laboratorios producen su propia agua destilada para las preparaciones, no usan agua de la canilla, ¿sí? Entonces si no tenemos que comprar o conseguir esa agua destilada, ¿sí? Y termómetro. Esas serían las cosas indispensables que yo tengo que tener en un laboratorio, ¿sí? Lo mínimo que tengo que tener. Bueno, acá podemos ver las balanzas. Fíjense, acá hay un tipo de balanzas. Esas de 2 platillos, yo, por ejemplo, todavía tengo con las pesitas. Ahí al lado están las pesitas. Se pueden ver la cajita esa de madera que tiene las pesitas. Yo quiero pesar 1 gramo, entonces pongo la pesa de 1 gramo en un platillo y voy poniendo la droga en el otro platillo hasta que se equilibren, ¿sí? Hasta que queden parejitos. Esa era la primer balanza, la más antiguas que hay, que bueno, me quedó una dentro de la farmacia y la tengo como reliquia, pero la usé un tiempo hasta que me compraron una de las otras. Pero la verdad que se pueden seguir usando, tienen una precisión, uno las puede calibrar y tienen precisión, ¿sí? Pero es mejor, obviamente, las analíticas que tenemos hoy por hoy, que son de precisión y tienen esa sensibilidad de la que les estaba hablando. Bueno, esta otra granatoria ya es como para cosas más grandes y esta es otra balanza analítica, otro modelo, digamos, pero es una balanza analítica. Esta es la que yo le decía, la balanza analítica de precisión. Esta es una de las que yo tengo. Esta tiene menos precisión porque 0,001 gramos es lo que va a poder. La mía tiene 0,0001. Tiene un 0 más, ¿sí? Entonces tengo mayor precisión. Las puertitas laterales se pueden abrir y dentro, acá pueden ver dentro, se ve como un platillo. Bueno, ahí arriba es donde se coloca, siempre se trata en el centro, se coloca el recipiente. A veces colocamos papelitos si tenemos que hacer papelitos. Tenemos que o tenemos que pesar alguna droga para hacer algún jarabe. Por ahí utilizamos algún recipiente que tengamos de plástico, lo colocamos ahí y ahí ponemos la droga, ¿sí? Para que no se nos dispare del papelito, depende de la cantidad que sea. Y se cierra la puerta porque, bueno, estas balanzas que son de tanta precisión, muchas veces nos apoyamos en la mesada y se mueve, se nos empieza a mover los numeritos, ¿sí? Empieza a variar. Entonces es importante tenerla en un lugar, calibrarla antes de utilizarla y que no haya movimiento ni vibraciones cerca porque nos va a dar error en la pesada, ¿sí? Bueno, si vemos que está fluctuando ese número, si yo la tengo apagada, la tengo así como está acá y ya tengo 0,09 acá, por ejemplo, algo se movió, no está bien calibrada, la tengo que llevar a 0, ¿sí? La puedo llevar a 0, y entonces cuando me queda todo 0, 0, 0, 0, ahí recién puedo pesar. Pero eso es importante. Esta es una balanza analítica, puede pesar un poco más, mayor cantidad, sí, puede pesar pequeñas también, pero no tiene tanta exactitud. Fíjese que tiene 3 dígitos, o sea que va a pesar 0,01, lo mínimo que va a pesar esa balanza. No vamos a tener demasiada exactitud, siempre nos va a dar mayor exactitud de esta. ¿Alguna pregunta? No, no. Bueno. No, profe. Con respecto a
justo a esto de las balanzas había un ejercicio donde se les preguntaba, les preguntábamos la diferencia, creo que era, pero no me acuerdo exactamente, pero bueno, ahora lo vamos a hacer. Lo que sí tenemos que saber que la primera va a tener una mayor sensibilidad, un menor error, ¿sí? Y que voy a pesar cantidades hasta 200 gramos, más no voy a poder pesar. En cambio, en la otra, quizás pueda pesar un poco más, pero puedo llegar a pesar más de 1 kilo, depende de la que sea, 1 kilo, 2 kilos, 2,5 kilos, depende de cuál sea la balanza, pero la resolución es muy pequeña, ¿sí? Tiene una resolución pequeña, entonces tiene una sensibilidad pequeña, entonces es como que cuando yo peso, peso con más error, ¿sí? Bueno, acá está el tema del pHímetro. pHímetro obviamente que es un aparato para medir pHs de una solución. Fíjense, esto es un pHímetro re lindo, portátil, bárbaro. Hay que calibrarlo también con ciertas soluciones de determinados pH para que funcione bien, asegurarnos que esté bien. Generalmente todos los equipamientos, todos los equipos hay que chequearlos y calibrarlos, ¿sí? Porque por ahí están descalibrados y entonces me mide cualquier cosa. Bueno, fíjense acá cómo simplemente sumergiendo este palito, para decirlo así, creo que es un electrodo, pero no quiero decirlo, no estoy segura de cómo se llama, es el que nos va a medir el pH. Acá fíjense que nos mide que tiene un pH de 6,94, o sea, un pH cercano a 7, ¿sí? En cambio, tenemos otra opción, de la opción más pobre, digamos, y menos precisa, que son las tiritas reactivas. Las tiritas reactivas son un poco como la de la glucosa, digamos, que antes la de la glucosa no estaba el aparatito y era por colorimetría, si alguna se acuerda, uno se medía la glucosa y se fijaba por el color cuál era la concentración de la glucosa que teníamos. Acá es más o menos lo mismo. Fíjense, nosotros vamos a agarrar una tirita de pH, la sumergimos en la solución o en la crema o en el jarabe. Tenemos que tener un pH determinado y entonces por el color nos va diciendo, ahí a lo mejor no se alcanza a ver, pero bueno, tienen los valores. Dio verde, es un pH cercano a 7, entonces estaría en un pH 7 si es lo que yo estoy buscando. Si alguien estuvo viendo TikTok últimamente, en TikTok alguien me llamó la atención y yo los estuve mirando, estuvieron chequeando jabones, no sé si alguien lo vio. Entonces tomaban un jabón, lo mojaban de distintas marcas, lo mojaban un poquito, le ponían esta tirita reactiva y tenían que dar un pH que fuera acorde a nuestra piel, ¿sí? Y bueno, había algunos que eran reácidos, ¿sí? Eran unos pHs ácidos que estaban en 4, en 5, cuando teníamos que tener un pH de 7, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, vi una sola marca de jabón, que no voy a hacer Las propaganda. nutricionistas lo hacen, María. Las Bueno, nutricionistas por ahí te dicen qué es lo mejor para tu piel y hacen esa prueba de las tiritas esas reactivas las dermatólogas, ¿eh? las dermatólogas, La dermatóloga, tenés razón. Me quedé con la nutricionista. sí, Nada que ver. la dermatóloga lo hace, sí. Bueno, pero si ustedes tuvieran unas tiritas reactivas a su alcance, también lo pueden hacer. Y bueno, no daban las marcas, eran todas marcas conocidas, les digo, ¿eh? Una sola era la que daba el pH, que era DAB, no quiero hacer propaganda DAB, pero bueno, DAB era el único que daba el pH como correspondía. María, en las Sí. preparaciones que podamos llegar a hacer nosotros, las gran series, ¿cada preparación tiene un pH establecido o cómo es? ¿Recordás cuando yo les mostré el otro día el códex, que les mandé la de la crema triple? Ahí, cada preparación, cuando vos la terminás de hacer, tenés que chequear el pH. Uno de los controles de calidad es chequear el pH.
Entonces, si te da un pH que no es el adecuado, que te está exigiendo la preparación, tenés que utilizar algún ácido o alguna base que se pueda utilizar, que te va a decir cuál es, para corregir ese pH, que te dé el pH de la crema o el jarabe o el pH que tenga que tener. Porque de eso va a depender la estabilidad de la droga, ¿sí? Del principio activo, de la formulación. Entonces, esas cosas tenemos que controlarlas. O sea, esos son los controles que nosotros podemos llegar a hacer. Como la visualización, si hay alguna partícula o algo, controlar el pH es importantísimo también. Entonces, a cada preparación se le controla el pH según lo que nos diga tanto Farmacopea como Codex. ¿Sí? Gracias. ¿Quedó claro? ¿Te quedó claro, Vane? Sí, sí. Bien. Bueno. Yo sinceramente no tengo pHímetro, yo utilizo las tiras reactivas, no pasa nada. Las sumerjo, por ejemplo, dentro de la crema, las limpio con un papelito de Rolisec y ahí controlo el valor. Porque con la crema, cuando vos sumergís una de estas tiritas en las cremas, por ejemplo, sale mucha crema, entonces no alcanzas a ver bien el color. Entonces la dejas actuar un cachito, le sacás el restante de crema, que quede limpio el papel, y lo controlás con la cajita que tiene el color. El color naranja es bastante ácido, pero por ejemplo el verde te va a dar cerca de 7. Bueno, eso va a depender de la preparación y de lo que te exija esa preparación. No podemos hablar de un pH para todos igual. Cada preparación, cada principio activo tiene un determinado pH. ¿Sí? Bueno, y es muy importante esto del pH. O sea, no es yo preparo la crema y ya está, y la envase, no. Tengo que ver eso también, ¿sí? Porque el pH o sea, si yo me quedó un pH muy ácido, tiene que actuar sobre la piel una crema, no estaría bueno que esté en pH ácido, ¿sí? Porque la piel no tiene ese pH, ¿sí? Y depende de lo que haya utilizado por ahí, depende de los principios activos, puede haber quedado muy ácido y puede dañar al paciente. Así que siempre tengo que tener esos controles. Bueno, acá lo que tenemos es otra de las cosas que tenemos que tener. Yo sinceramente no lo tengo. Pero bueno, yo reemplazo esto por sellitos. Puedo reemplazarlo. Mi laboratorio no lo tiene. Que son los encapsuladores manuales. Hay otros que son, no son manuales, son, ¿cómo se llaman? No sé. Uy, toqué la compu, perdón. Son automáticos, digamos. Acá, bueno, acá lo que yo me interesa no es cómo se prepara una cápsula, porque acá hay que hacer un montón de pesajes y demás, dependiendo de la cantidad de cápsula, el tamaño de cápsula. Pero bueno, estos capsuleros son muy prácticos cuando hay que preparar, por ejemplo, que yo les contaba, preparaba 120 sellitos de un determinado, o esas magistrales que vimos en la primera clase, que vimos, la de la hidroclorotiazida. Bueno, era una suspensión, no eran sellitos, pero bueno, yo tengo que preparar sellos de hidroclorotiazida, por ejemplo, me piden 120, el paciente toma 3 por día. Entonces, 120 pesadas y es bastante. Entonces, uno con un capsulero puede calcular esas 120 cápsulas, prepara el polvo para esas 120 cápsulas. Bueno, hay que hacer un montón de procedimientos y de cálculos, pero una vez que lo haces, se desparrama sobre esas cápsulas, después se tapan. Ahora vamos a ver cómo se prepara el capsulero y te evitas un montón de problemas. Enseguida lo haces, lo llenas, los tapas, y te quedaron todas iguales, perfectas, y no hay problema. Estos capsuleros hay de distinta capacidad de cápsulas también, ¿sí? Depende también de las necesidades de los hospitales. Hay algunos más chiquititos, bueno, hay de diferentes tamaños, ¿sí? Hay unos más grandes que este, y las cápsulas también. Las cápsulas tienen distintos tamaños, ¿sí? Hay distintos números, vienen por números y por colores también. Ya las van a ver cómo son las cápsulas. Pero bueno, lo importante es que vean esto. Esperen que a ver si puedo compartir, porque
Yo lo había puesto acá el video para que lo puedan ver. A ver si lo puedo compartir. Voy a dejar de compartir esto. Compartir pantalla donde tengo el video. Me parece que no voy a poder. Ahí está, no lo puedo creer. Pantalla completa. Díganme si lo ven. ¿Pueden ver? ¿Lo ven, chicas? Chicos también. ¿No ven nada? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, ahí están viendo. Están llenando. se ve la ¿No ven nada? no. Vamos a volver. A ver, aguárdenme que lo voy a tratar de... Ahora, Ahí sí. Y ahora sí. Sí, ahora sí. a ver si lo agrando. Pantalla completa. Ahí lo ven. Sí. Sí, se Sí, ve. se ve, María. No se escucha nada, pero se ve. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí están viendo cómo están llenando la parte de abajo, la cápsula, la tapita de abajo de la cápsula, cómo las preparan, fíjense cómo las distribuyen. Siempre la cápsula tiene una más chiquitita y una más larga. Si alguna vez abrieron una cápsula que les dio curiosidad y la abrieron, bueno, ahí están llenando, fíjense cómo llenan cada agujerito con una media capsulita, sería. Le sacan todo el excedente, lo que no se llenó. Vieron que es un trabajo rápido. Ahí quedaron todas las capsulitas acomodadas. Si hay alguna al revés, la acomodan. Las cápsulas son de gelatina y muchas veces no se puede manipular mucho porque se derrite. Si ustedes agarran una capsulita y la empiezan a tocar, se les va a poner toda pegajosa, pierden el brillo, ¿sí? Se ponen todas como pegote. Las acomodan. Este es un capsulero de 400 cápsulas, fíjense, que es para mucho. Lo más complicado que tiene es hacer los cálculos, que eso lo hace el farmacéutico, y completar con algún excipiente para poder llenar esas cápsulas. Fíjense cómo lo vuelve a armar. Y ahora va a armar las partes de arriba. Las tapitas. Acá son todas iguales. Normalmente nosotros utilizamos mitad y mitad. Unas blancas y otras de color. Pero bueno, eso es indistinto. Ahí está lo mismo. Saca el excedente. Ahí están. Y bueno, acomodas las que no quedaron bien.
Ahí si uno toca, con esa placa quedan al ras. Entonces uno puede distribuir el polvo que uno tiene y los distribuye todo y van a quedar todas las cápsulas con la misma altura, llenas, bien llenitas del polvo que estoy preparando yo, que necesito, con el principio activo que necesito. Y no hay que llenar una por una, ¿me entienden? Claro, no entendía yo. No, me le sonaba. pones todo el polvo ahí arriba y con una espátula la vas desparramando hasta que quedan todas, o sea, todo el polvo queda todo dentro de las capsulitas, quedan todas iguales. ¿No es necesario uso de guantes para manipularlas? Sí, lo que pasa que acá es una mostración de cómo se utiliza un capsulero. No está preparando nada, por eso no tiene guantes. La idea es muy bien que se dieron cuenta. Tiene que sí, con guantes. Más que nada claro, más lo que les decía, tengan en cuenta que se derriten. Si uno cuando saca la cápsula para tomarla, si la tenés mucho en la mano, van a ver que se empieza como a desarmar. ¿Sí? Por eso no tiene guantes. Se está mostrando cómo es el uso de un capsulero. Nada más. Bueno, ahí ya haciendo ese último procedimiento, ya las tapan. ¿Sí? Quedan tapaditas. Se asegura que se tapen todas. Miren, ahí las está aplastando, le está poniendo la tapa a todas. Y quedan hermosas. Claro, nosotros cuando la pedimos, decimos que, por ejemplo, la hidroclorotiazida que sea de celeste, la otra que sea de otro color, así. Claro. La tenemos por color también. Claro, está buena Que que sean del mismo color. sí. Cuando compras las cápsulas, vienen de distinto tamaño, más grandes, más chicas, y de distintos colores. Generalmente usas blanco con rojo, blanco con verde, blanco con azul, o sea, van manejando distintos colores. O las hace todas del mismo color, si querés. Depende de la necesidad que tenga, lo que tengas para poder prepararlas, muchas veces también. Ahí las tiene. Bueno, ahí las muestra cómo quedaron. Hermosas. Hay dos tamaños de cápsulas. Fíjense que hay una más grande y una más chiquita. Entonces depende de lo que yo necesite, ¿sí? O sea, ahí se pueden ver bien las diferencias. Y no usa guante porque está preparando, porque está mostrando. Si estuviera preparando, tendría que estar con guante y con toda la vestimenta. Pero está difícil de conseguir videos que muestren todo. Bueno, la vamos a sacar. Ese link lo tienen en la clase, por si lo quieren volver a ver, lo tienen en la clase. Bueno, eso para que vean cómo se preparan las cápsulas, que no es demasiado complejo. Ahí volví a poner para compartir. No es demasiado complejo para hacerlo. Lo que necesita sí es un cálculo, que hay que hacer cálculos para esto. Bueno, eso lo hace el farmacéutico, porque hay que calcular con el excipiente para poder llegar a ese volumen que tiene esa cápsula. Bueno, son todos unos procedimientos que tenemos que hacer que, bueno, ustedes no lo harían, pero ustedes ya tendrían el protocolo. Siempre me refiero a eso, que ustedes van a tener el protocolo, siempre están ayudando al farmacéutico. O sea, el farmacéutico les va a hacer todos estos cálculos. Ustedes no lo tienen que hacer. Bueno, acá otra de las cosas que también utilizamos, bueno, el bidón de agua destilada puede ser de plástico, en algunos hospitales son de vidrio porque hay frascos de estos antiguos. Yo tenía uno, me lo rompieron. En una de las mudanzas me lo rompieron. Pero bueno, está bueno porque uno tiene ahí el agua y con esa canillita uno saca lo que necesita para la preparación. Y lo que tenemos acá son tamices. Bueno, tienen distintos, si pueden observar que tienen
distintos agujeritos más grandes o más chicos, ¿sí? Eso va a depender de lo que yo quiero tamizar. Hay principios activos que tienen como piedritas, están como pelotitas hechas, entonces, bueno, muchas veces tenemos que pasarlo por el tamiz para hacer la preparación o antes de pesarlo, para que no nos quede eso, ¿sí? No nos quede esas piedritas que no quedan. Es droga que no se distribuye, o sea, que me quede un grumito, significa que ahí tengo un montón de principio activo amontonado que no se distribuyó homogéneamente en la preparación. Entonces es importante esto de también tener los tamices. Bueno, acá hay otro capsulero que yo les puse acá con la espátula, cómo reparten. Este es el más sencillito que tenemos en las farmacias hospitalarias, es uno chiquitito, pero fíjense, con una espátula, una vez que tenemos preparado el polvo, ya todo, las cantidades calculadas. Ay, espérenme que me quedó el video abierto. Ahí está. Perdón. Me falla la tecnología. Bueno, acá con una espátula, fíjense, estamos distribuyendo todo el polvo que ya se preparó previamente, es polvo con principio activo, suficiente para asegurarme que cada capsulita tenga los miligramos de principio activo que yo necesito. Bueno, acá hay otros más modernitos, o sea, hay diferentes, ¿sí? Este es el más sencillo, el más común que podemos encontrar. Bueno, fuente de calor. Muchas veces vamos a necesitar preparar alguna solución o algún principio activo que requiera de calor para disolverse, ¿sí? Entonces vamos a utilizar algunos de los materiales que tenemos de vidrio y necesitamos fuente de calor. Esto es un calentador eléctrico, como si fuera una cocinita eléctrica. Esto es un calentador con un agitador y acá le puse el mechero de Bunsen que yo lo utilicé, yo lo usaba en la facultad, se utilizaba y cuando no tenés otra lo utilizás. Esto está conectado a la red de gas y utilizás esto con un trípode, si tenés que dejar algo calentando ahí arriba, con una tela de amianto. Esto es lo que se utiliza, más que nada en la facultad se utilizaba esto, no había... esto es más moderno. O sea que nos tenemos que adaptar. Por ejemplo, el hospital, bueno, no voy a decir qué hospital es, pero van hasta la cocina que tienen la hornallita, tienen el anafe y van con el cosito ahí a calentar ahí. O sea, vuelvo a decir, a veces nos tenemos que adaptar a lo que nosotros tenemos. Sí, la fuente de calor, A mí me hace acordar de la escuela donde iba al normal, que hacíamos experimentos con esto, con el mechero. Con el mechero, claro. Y Todo. acá, esto cuando yo les digo el pelo, no solamente porque me puede caer un pelo en la preparación, no, el pelo. La chica con el pelo largo y el mechero es un peligro terrible. Entonces, bueno, no sabemos con qué nos vamos a encontrar o con qué es lo que tenemos para trabajar. Entonces, siempre el pelo atado y aparte la cofia, ¿sí? Porque no podemos estar perdiendo pelos en las preparaciones. Así que, bueno, es la higiene ante todo. Y aparte de ser calentador, el del medio, fíjese que es agitador magnético, que si yo pongo algo, calienta y se va moviendo solo, ¿sí? No sea, o sea, es como que yo tengo esta copa de agua, la pongo ahí arriba, la dejo calienta. Pero en el segundo lo que va a hacer es calentar y moverlo así, lo va a agitar. Una preciosura. Normalmente a veces tenemos con la varillita, nosotros le damos para que se disuelva más rápido, pero bueno, eso se va viendo. Bueno, después de todo eso, el equipo para la obtención del agua destilada es opcional. Es mejor tenerlo, pero si no lo tengo, puedo comprar el agua destilada. Un equipo para determinar puntos de fusión también es importante. Una estufa de secado también es importante, una heladera, el juego de tamices, moldes para supositorios. Esos son recomendados. No necesariamente los tengo que tener, si los tengo, y si no, mala suerte.
Va a depender también un poco de la realidad de los hospitales, que algunos tienen todos esto y más cosas, y bueno. Fíjense, muy similar a este, no, hay otro que puse, son los moldes de supositorios que yo tengo, también tengo reliquias, son reliquias ya. Fíjense que son re pesados, no sé qué material es, pero pesa una tonelada. Entonces uno prepara la preparación del supositorio, se llenan ahí, cuando se enfría, generalmente tienen vaselina, se enfrían y ya quedan en esa forma, después se envolvían en papelitos de celofán, pero se hacían los supositorios así. Hoy por hoy muchos supositorios no se utilizan, gracias a Dios, pero bueno, ahí está. Este que está acá es el que yo tengo, igualito, igualito. El que tiene doble, es para hacer 12 supositorios. Acá hay otros, o sea, son moldes que uno los rellena, los deja enfriar, después los abre y los saca. Es todo lo que tiene. Es muy sencillo, pero para que ustedes vean cómo se prepara un supositorio. Porque nos puede surgir que se les ocurra que necesitan un supositorio para un niño que no puede determinada medicación y, bueno, no se consigue. O, por ejemplo, el diazepam que viene en supositorio que se utiliza a veces para convulsiones de niños, por algún motivo no hay y no se consigue y lo necesita, el pediatra lo necesita porque vieron que a veces lo necesita y lo quiere ya, y nosotros podemos llegar a preparar. Pero bueno, estos moldes de óvulos, no conseguí imágenes más claras, pero bueno, fíjense que también no es algo que debemos tener sí o sí. Imagínense que si empezamos a preparar tantas cosas, necesitamos 20 farmacéuticos y no sé cuántos técnicos para poder hacer todo esto. Pero bueno, sí, vienen estos moldecitos transparentes para hacerlos. Bueno, y acá vamos a ver un poco, dentro de todos los materiales que sí tengo que tener dentro de la farmacia, del laboratorio de farmacia hospitalaria, hay materiales que son volumétricos y materiales no volumétricos. Bien. No es muy difícil darse cuenta de una cosa de otra, o sea, volumétricos es para medir volúmenes exactos, ¿sí? Los no volumétricos sí los puedo utilizar como contenedores de cosas, pero no son para medir volúmenes exactos. Por ejemplo, si acá yo les puse una imagen, acá veo un vaso de precipitados, este que está acá. Un vaso de precipitado me sirve para calentar, ¿sí? Acá tengo este que está de violetita, es un Erlenmeyer, ¿sí? Hay Erlenmeyer que vienen con una determinada cantidad que sí me van a servir para medir, otros no. Acá hay probetas. Bueno, ustedes van a ver que hay cosas que sirven para medir y otras que no. El vaso de precipitados tiene, a ver si ya empiezo, bueno, acá empecé con algunos. Bueno, es para medir, o sea, el volumétrico te sirve para medir, para contener y para transferir volúmenes, que yo tenga que medir volúmenes exactos, ¿sí? Yo voy a pasar de un lado al otro. Acá tengo un matraz aforado, se llama. Porque, por ejemplo, tiene una marquita acá que me va a decir que tiene 250 mililitros, pero no tiene otra cosa. O sea, yo voy a poder medir 250 mililitros. Y yo necesito 250 mililitros de ese líquido, de un líquido voy a utilizar este matraz aforado. Las pipetas que vienen de 2,5, de 5, de 10 mililitros, también sirven para medir volúmenes y son exactos. La bureta también, y las probetas que también vienen bien marcaditas, son volumétricos. Acá tengo más para que vean. Acá están las pipetas con las propipetas para poder cargar, distintos tipos de pipetas que tienen doble aforo. Estas son las pipetas más comunes. Y estos cepillos que ven acá son para lavarlas las pipetas también, ¿sí? Hay que lavarlas las pipetas por dentro. Bueno, eso es todo lo que de material de pipetas en general. Acá lo importante es
que son materiales que sirven de vidrio, son de vidrio siempre, y que son para medir volúmenes exactos, ¿sí? Se utilizan las pipetas, los matraces aforados, las probetas, las buretas, dispensadores y diluidores que, bueno, está todo ahí, pero acá tenemos. Vasos precipitados que tienen distintos volúmenes. Es una pregunta también de la actividad. Los vasos de precipitado se utilizan para calentar. Yo creo que estaban acá, espérenme un segundo. No estaba puesto eso, estaba puesto para que lo investigue. Los vasos de precipitado los utilizamos para calentar. Acá tenemos un Erlenmeyer de vidrio. También fíjense en que están graduados. Estos vasos de precipitado, perdón, hay de 50 mililitros, de 100 y de 250. Eso va a depender de lo que nosotros utilicemos. Estos Erlenmeyer tienen esta formita así, el Erlenmeyer. Generalmente lo agarramos del cuello y lo hacemos girar así para calentar o para disolver lo que tengamos. Generalmente ponemos la droga y le ponemos el líquido, algún líquido para disolver. Y si no se puede disolver así nomás, lo llevamos al calor. Este es un mataza aforado de 1 litro, o sea, son más grandes. Estas son las probetas que les dije, estas puse con líquidos para que ustedes puedan ver cómo se pueden medir. Acá también ven varias cosas con líquidos para que ustedes puedan ver cómo nosotros podemos medir volúmenes. Pero el material volumétrico tiene que tener una cierta especificidad, no son todos iguales. Ahora vamos a ver. El material no volumétrico es para contener, no se utiliza solamente para medir el volumen exacto, ¿sí? Yo puedo preparar, hacer un montón de cosas en todos estos, pero yo lo que voy a hacer en no volumétrico, no voy a medir nada, ¿sí? Puedo contener cosas, pero no puedo medir. Otra cosa importante que tenemos que tener en el laboratorio son los morteros. Yo tengo uno de porcelana, no es de mármol, de la época de que abrieron el hospital, es gigante. Bueno, acá pueden ver a alguien trabajando, fíjense los guantes, fíjense el barbijo, evidentemente está mortereando alguna droga, un comprimido, ¿sí? Antes de hacer la preparación. Bueno, vienen algunos de vidrio y como pueden ver vienen de distintos tamaños, ¿sí? Depende del preparado que yo voy a hacer, voy a usar distintos morteros, ¿sí? No voy a usar uno grandísimo para un comprimido, ¿sí? Tratamos de utilizar uno pequeño, sí, el que tenemos, sino el que tengamos. También esto tampoco es volumétrico, no es volumétrico, también son las cucharitas, las espátulas, que son de metal, son generalmente de acero inoxidable. Con esto fíjense que tienen distintas puntitas, son cucharitas para poder pasar la droga, para poder medir, para poder ir pesando, ¿sí? Para ir poniendo en la balanza con estas espátulas. En el caso de no tener espátulas, porque nos ha pasado, a veces utilizamos bajalenguas, las bajalenguas un montón de veces estériles, o sea, los utilizamos como espatulitas. Acá pueden ver cómo ahí están utilizando las espátulas, fíjense. Acá arriba se puede ver en el vasito de precipitado que está dentro de la balanza, o sea, ese operario taró la balanza, el vaso de precipitado no tiene peso, simplemente voy a estar pesando lo que estoy agregando con la cucharita o espátula, ¿sí? Fíjense que está trabajando con guantes, recalquen eso, grábenselo. Bueno, acá también otra de las cosas que no son volumétricas son las varillas de vidrio. No puedo medir volúmenes, pero esto es lo único que sirve para ayudar a disolver drogas, a preparar
las distintas preparaciones y a homogeneizar las preparaciones. Ustedes pueden ver acá los 12 precipitados con las varillas dentro. Incluso cuando estoy calentando algún preparado, con la misma varillita yo puedo ir ayudando a la disolución de ese principio activo. María, Sí. se escucha como un eco, no se entiende muy bien, no sé si es a mí sola o a todas. Ah, pensé que era mi sola, Con sí, eco. se escuchan como dos voces. Ay, como que retumba. Sí. Ay, no sé qué Sí, no puedo. se entiende bien. ¿No se entiende bien? ¿No me escucharon nada de lo que dije anteriormente? No, Bien. ahora. No se Ahora, escuche bien. a ver cómo está mi internet por las dudas. No, está bien. Porque últimamente no anda bien. Así que, bueno, ¿me escuchan ahora mejor? Se No, se sigue escucha así como con escuchando dos así voces. como si hubiese un eco, una cosa así. No puedo hacer nada, a ver qué puedo hacer. ¿Nadie tiene abierta el micrófono? No, no, es tu audio, Mari, es tu audio. Qué macana. Bueno, lo voy a volver a apagar y lo prendo a ver si con eso logramos algo. En realidad, por lo menos lo que me pasa a mí, no te escuchás mal, te escuchás lejos, como muy Lejos. lejos. Sí, como lejos, sí, sí. Y estoy en la misma situación, así que, a ver, micrófono. Ese micrófono es... Ahí cambié el micrófono, ¿ustedes me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Bueno, toqué Sí, mejor. uno, no sé qué toqué, pero bueno, algo hice. Bueno, acá tenemos los termómetros, que eso también los tenemos que tener, también porque hay que controlar temperaturas, muchas veces hay que calentar hasta ciertas temperaturas, y esto es importante. Bueno, ahí ven un vaso de precipitado con una solución y un termómetro ahí adentro, así que ahí lo pueden ver. Acá tienen el termómetro, son termómetros que miden hasta 200 grados centígrados, o sea, son muy diferentes, no es como el termómetro que nosotros utilizamos para nosotros. Esto mide hasta 200 grados centígrados. Bueno, y acá un poco de lo que nos viene pasando con respecto a lo que nosotros tenemos que medir, digamos, cuando nosotros tenemos que medir volúmenes. Esto igual en la práctica, cuando veamos práctica de estas formulaciones, van a ver, van a aprender a hacer eso, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo, en este caso, es una probeta y tengo que medir tantos milímetros de un líquido, aunque sea de agua, porque estoy midiendo agua, vamos a poner agua. Fíjense que fíjense que tengo que tenerlo frente a mis ojos, no puedo mirarlo de arriba, de abajo, no, lo tengo que tener a la altura de mis ojos, ¿sí? Para poder ver. Fíjense que hay una marquita que es el enrase, que la parte de abajo de esa pancita que tiene, que es un menisco que se llama, ¿sí? El menisco, acá abajo tiene que dar con la medida, esta es la medida. La que viene del ojo así es la medida. Fíjense que la pancita tiene que coincidir con eso. ¿Sí? Y después nosotros vamos a ver así como una pancita, no vamos a ver el líquido parejito. Pero nosotros tenemos que ponernos a la altura de los ojos y poder ver esa marca, ese menisco, que la pancita esté bien a la medida que yo necesito. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Quedó Yo no alguien? entendí. Perdón, no entendí. ¿No entendiste? Bueno, vos tenés adelante tuyo, es muy difícil explicarlo sin tener el, el instrumento y poder verlo. Miren, yo tengo la copa acá. Para poder ver si esto tuviera una marquita, supónganse que tiene una marquita acá, un enrase, yo tengo que mirar, pero el nivel
de la medida me tiene que quedar frente a mis ojos. Entonces voy a ver que el agua hace como una pancita así. Esa pancita tiene que coincidir con la marca que yo quiero. Por ejemplo, dígase 100 mililitros. Tiene que decir ahí 100 mililitros. O sea que yo tengo que tener siempre a la altura de los ojos lo que yo estoy mirando para ver si coincide o no coincide. ¿Sí? Esa pancita debería quedar en los 100. En los 100, Ponele. exacto. La parte de abajo es lo que quedaría en los 100. A ver si en la diapo que sigue lo pueden ver mejor, que está como más linda. Miren, acá, fíjense, bueno, se puede ver acá, son dos líquidos diferentes. Hay uno que, bueno, hace el menisco perfecto, que es el líquido A. El líquido B es otro que hace el menisco cóncavo, o sea, al revés. El A es convexo para arriba y el otro es cóncavo para abajo. Esto es exclusivo, por ejemplo, del mercurio. Nosotros no vamos a mirar, pero yo lo puse porque me interesaba esto. La parte de acá abajo que están los 3 tubitos. Fíjense, cuando ustedes miran el primer tubo, ¿qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? Está justo, ¿no? Claro, es el que está justo. El segundo tubo está un poco más arriba, estoy pasada. Y el tercer tubo me queda la panza por allá abajo, o sea que me está faltando líquido para llegar al enrase. Eso se llama enrasar, para que me quede perfecto el volumen. Entonces siempre tenemos que mirar ese menisco, que la pancita del menisco nos coincida con el número que yo tengo que necesito de ese volumen. Yo necesito 50, donde está el 50 me tiene que quedar la pancita. ¿Sí? Si la pancita me quedó abajo, me está faltando, y si la pancita está muy arriba, me pasé. ¿Sí? Es como nosotros medimos volúmenes, que esto es una práctica que deberíamos hacer en el laboratorio, en práctica, digamos, pero bueno, sabemos que estamos complicados con el material. Pero esto es una de las prácticas que ustedes tendrían que... Ahí entró Rosa, ahí está. Es Y una de acá se las... entiende mejor. Claro, es una de los enraces que habría que practicarlos, porque bueno, siempre tenemos que medir volúmenes de alguna solución y es habitué que lo tengamos que hacer. Entonces, todas estas prácticas habría que hacerlas antes de hacer una preparación, ver todo esto, aunque sea con agua, hacer práctica de esto, de hacer lecturas de los volúmenes, ¿sí? A ver si mediste bien o si te pasaste o te falta, bueno, y cómo ajustarlo, cómo completarlo, si me está faltando, si me pasé, voy a tener que tirar todo y volver a hacerlo. Pero bueno, esto hay que practicarlo. O sea, es difícil que yo se los esté contando así, pero hay que practicarlo, ¿sí? Pero se entendió, más o menos la idea le quedó. Sí, profe. Pero no sé yo no soy. Bueno. Bueno, y acá estamos con las actividades. ¿Alguien hizo las actividades? Están todos mudos hoy. Bueno, un poco la primera pregunta, yo se las ayudé, se las dije cuando vimos lo de balanza, era investigue la diferencia entre los dos tipos de balanza que se muestran en las imágenes, ¿sí? Bueno, ¿investigaron algo? ¿Buscaron algo? María, yo busqué. Sí, sí. La analítica de precisión dice que se utiliza para medir masas con una precisión extrema. Sí. Por lo general puede medir hasta 4 lugares decimales, por ejemplo 0,0001 gramos. Exacto, es lo que habíamos visto. Y la analítica también se utiliza para mediciones precisas,
pero es menos precisa que la analítica de precisión. Sí, Las balanzas analíticas generalmente tienen una precisión ligeramente menor a las balanzas analíticas de precisión. Pueden medir hasta 3 lugares decimales, por ejemplo, 0,001. exacto. Siempre si tenemos que ir a comprar una balanza, obviamente que vamos a comprar la primera, porque tiene una precisión bárbara, una sensibilidad bajísima y un mínimo error. Tenemos menor error, un error muy pequeño, ¿sí? En la otra ya tenemos menos ceros y tenemos un poco más. Si bien son precisas, no podemos comparar con otras balanzas, son precisas, pero vamos a tener un poquito más de error, ¿sí? Menor sensibilidad. Pero bueno, eso es lo importante que ustedes tengan en cuenta, que todas las balanzas tienen que tener el menor error posible y la mayor sensibilidad. O sea, la mayor sensibilidad significa que pese lo menos posible, lo mínimo posible. Lo menos posible que pueda pesar, lo más chiquitito que pueda pesar, eso nos da a nosotros precisión, seguridad de que esa balanza es bien precisa, ¿sí? No implica que con la segunda balanza voy a tener algún error, puedo tener un error, pero no es que voy a hacer mal la formulación. Siempre está contemplado un error de 2% que me puede llegar a equivocar, pero bueno, si yo peso más, ya peso mucho más de lo normal, tengo que pesar 1 gramo y peso 1,5, obviamente que estoy haciendo mal, O sea, nosotros pesando 1 gramo justito, vamos a estar bien. Va a haber un error mínimo, que es despreciable prácticamente, pero sí, eso es. Siempre busquemos una analítica de precisión y cuanto más ceros tenga, más... cuando más ceros tenga, más precisa va a ser, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, algo más para agregar de esto? Bueno, la segunda pregunta es, defina el pH y la importancia de esta variable en las formulaciones magistrales. ¿Con qué instrumentos puedo medir el pH de estas formulaciones? Bueno, vuelvo a lo siguiente. Cada formulación tiene que tener un pH adecuado por la estabilidad del principio activo y por la superficie donde se va a aplicar, ¿sí? Si es la piel, si es mucosa, ¿sí? O si es vía oral. Tengo que tener un pH determinado. Generalmente para cada preparación está protocolizado directamente en farmacopea o está en el códex, ¿sí? Y es muy importante a la hora de hacer los controles y de la seguridad de la formulación, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer. Un control de calidad que nosotros podemos hacer también. Y si ese valor de pH no está dentro del rango que tiene que estar, nosotros lo vamos a corregir con algún ácido o con alguna base para llegar a ajustar ese pH al que me está diciendo la formulación que debo tener. ¿Con qué instrumento puedo medir el pH de esa formulación? Bueno, ya lo vimos recién, con el pHímetro, en el mejor de los casos que tengamos un pHímetro y que esté calibrado, obviamente. Hay soluciones que vienen para calibrarlo. Y después, si no tengo ese pHímetro, puedo tener las tiras reactivas de medidoras de pH, que me van a, si bien no son tan precisas como el pHímetro, pero me va a dar un estimativo del valor del pH que está teniendo esa formulación y si la tengo que corregir o no. ¿Sí? Y la tercera pregunta, sobre los vasos de precipitados graduados, ¿se utilizan como material de medición de volumen? ¿Qué me dicen ustedes a eso? Yo Yo te encontré leo que lo que sí. pongo. A ver. Yo puse que no. Rocío, ¿estás hablando? Sí. Sí, puse, no, los vasos de medición no se pueden utilizar para una medición precisa de volúmenes. Las lecturas visuales en los elementos graduados se realizan tomando al menisco en la posición correcta como lo indica el dibujo.
Bueno, eso sí, pero ¿qué pasa con el vaso de precipitado? ¿Por qué no lo puede utilizar? Yo encontré que se utiliza para medir volumen, pero su precisión es limitada en comparación con otros instrumentos de medición de volúmenes. O sea, lo que se debe usar son las buretas o las pipetas. Bien. ¿Qué es lo que pasa con el vaso de precipitado? Que lo usamos para calentar. Y cuando uno calienta el vidrio, tiene dilataciones, ¿sí? Entonces no es preciso. Un material que dilata, que sea dilatado, ya no tiene la precisión de otro material de vidrio que no ha sido expuesto al calor, ¿sí? Entonces, los vasos de precipitado los utilizamos para preparar las formulaciones, pero no para medir volúmenes, ¿sí? Lo podemos poner al fuego perfectamente, podemos calentar, podemos preparar dentro del vaso de precipitado porque es muy práctico, porque tiene una boca muy grande, fácil de trabajar, con la varilla de vidrio y demás, pero no podemos medir volúmenes porque no tenemos precisión, ¿sí? Porque al calentar dilatan y pierden esa precisión. Así que eso no lo podemos utilizar, ¿sí? Una bureta está perfecto, ¿sí? Buretas vienen de todas las medidas, ¿sí? Vienen hasta de 1 litro, que son enormes. Uno puede ir preparando, pero siempre tomamos la que mejor nos convenga para la cantidad de volumen que yo voy a necesitar. Sí, eso es un poco lo que les quiero dejar acá claro de esta clase, que tengan en claro cuáles son los elementos que puede utilizar para medir, ¿sí? Las diferencias de las balanzas y todos los materiales que tenemos en sí. Bueno, obviamente lo del pHímetro o las tiras de pH, eso tenemos que saberlo. El capsulero, bueno, todo lo que nosotros necesitemos, las espátulas, las varillas de vidrio, el mortero, que parece que es insignificante, pero el mortero, no tenemos un mortero, no tenemos cómo romper un comprimido, cómo disolver algunas drogas que están, que vienen, algunas tienen ya consistencia, que tienen como pelotitas y que no son un polvo fino, entonces hay que romperlo antes de pesarlo. Claro, ya las enfermeras lo usan ¿viste? Para las pastillas, para picarlas, para pasarlas por las ondas. Claro, tienen esos chiquititos, tienen unos chiquititos, sí, y los utilizan así. Hay de distintas medidas. Pero bueno, el tema es que ustedes puedan ubicarse en su cabeza, porque no lo podemos ver físicamente, pero cómo está el laboratorio y qué tengo que tener, ¿sí? Dentro de un laboratorio. Y que puedan familiarizarse con todo esto que estuvimos viendo. Yo traté de poner algunas imágenes donde están trabajando. Bueno, acá, por ejemplo, es un poco lo que dice Rocío, que hacen las enfermeras, puede estar haciendo, alguien está trabajando en el laboratorio, pero suelen tener un morterito así chiquitito para pasar por sondas. Pero lo más importante es que sepan un Erlenmeyer, cómo es un matraz aforado porque tiene una marca, entonces acá, pero lo que tiene un matraz aforado, por ejemplo, este es de 1 litro, de 1000 mililitros, que no puedo medir otra cantidad, solamente tiene la marquita esa. Yo voy a poder llenar ahí de líquido hasta ahí y ver el enrase como hicimos ahí recién viendo la pancita del menisco, pero es justo para 1 litro. En cambio, una probeta, como son estas, hay de distintas. Esta es de 100, esta es de 25, esta es de 50 mililitros, esta puede ser de 10 mililitros. Entonces, también podemos... Una de las cosas que no pusimos acá, pero que es la verdad que nosotros usamos mucho para medir, son las jeringas. A veces uno tiene que poner 10 mililitros de agua destilada, 5 mililitros de agua destilada, depende de la preparación, y lo hacemos con jeringa. Directamente con la jeringa sacamos de la ampollita de agua destilada y agregamos, porque la jeringa también es precisa, pero tengo que mirar también el enrase de la jeringa, ¿sí? También lo utilizamos. Si no llegamos a tener, porque hay veces que nos falta algo, o esto es material de vidrio y a veces
se te resbala o se te rompe, te quedaste sin el vasito o algo para medir y bueno, necesitas y no tenemos otra opción. Así que podemos llegar a usar en algún momento una jeringa si la necesitan, ¿sí? Para medir alguna cosa podemos usarla. Yo no puedo creer que termine de dar todo en tiempo y forma. No me pasé y me quedaron unos minutos. Bueno, estoy para que me pregunten. ¿Qué dudas les quedó? ¿Alguna pregunta que les haya quedado? No, para mí es re difícil, así. Y no verlo Son un montón de físicamente. cosas. Entiendo. Entiendo Sí. el que no lo puedan ver, porque yo doy esta clase, supónganse que yo hoy di esta clase y ustedes la semana que viene van a la práctica y en la práctica van al laboratorio y practican todo esto y ven todos estos elementos, yo entiendo que es más fácil y nos ponemos a enrazar, nos ponemos a ver cómo funciona todo, es mucho más sencillo. Tenemos una realidad que están tratando de subsanar, que no sabemos si se va a poder hacer este año, pero No, Marina nos dijo que este año no, ya le ya dijeron. nos dijo que no. Bueno, yo tenía algunas El año que viene esperanzas de seguro que que sí. tenía esperanzas de que se pudiera, pero bueno, si no se puede, mala suerte. El año que viene, esto no se pongan, no se pongan mal, porque el año que viene están las preparaciones no estériles, digamos. Van a tener esa materia y aparte, en las prácticas, nosotros si tenemos el laboratorio, podemos hacer también la parte de, porque no es estériles, no vamos a poder hacer mucho porque no hay para hacer estériles. Ya les dije que es un laboratorio totalmente aparte, que no hay, podemos ver otros laboratorios, pero no podemos hacer preparaciones estériles. Sí, vamos a poder hacer de estas preparaciones. Ojalá que para el próximo año el hospital tenga armado el laboratorio. Si tiene el laboratorio armado, ahí sería una maravilla porque podríamos trabajar muy bien. Así que bueno, yo lo que les propongo es eso, ver qué se puede hacer. Yo igual con Mari no hablé todavía sobre este tema en particular en estos días, y que no sé si tuvo alguna noticia. Ustedes la vieron, entonces ya les debo haber dicho. Silvia también estaba trabajando y Región Tercera también. Así que por ahí aparece algo como para que podamos aprender a enrazar, ¿sí? A lo mejor no podemos, la balanza no, pero poder enrazar, poder hacer algo. Así que bueno, tengamos paciencia y vamos a ir tratando de solucionar esto, ¿sí? Así que bueno, yo sé que es difícil esto de enrazar, el uso de pipetas y demás, pero bueno, vamos a tratar de ver qué se puede hacer. Algo vamos a hacer este año. Hay que ser tranquila que algo vamos a hacer. Denme un tiempito. Aunque sea ver que conseguir algo, aunque sea para poder enrazar, utilizar las pipetas, las probetas, los vasos de precipitado, que los puedan ver por lo menos, como para que tengan una idea. Y después, bien, sí vamos a hacer preparaciones, pero ya yo supongo que para el próximo año, sí, porque ya ahora decirle que vamos a hacer preparaciones es como muy difícil. Más lo que me dicen ustedes que yo no sabía. Igualmente ahora les voy a charlar con Marina y con Silvia a ver qué novedades tienen. Sí, por ahí un milagro nos mandan algo. Así que bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno. Nada. No era difícil, era ver el material. Bueno, les vuelvo a decir, traten de ver los dos tipos Profe, de yo Sí, una pregunta. ¿Con el agua destilada es la misma la que le hacen, por ejemplo, diálisis a los pacientes? ¿Esa sí. agua la que utilizan?
Agua destilada, sí. Sí, sí. Ah, listo. El agua destilada, hay es una sola que hay. Lo que podemos hacer es, a veces tenemos nuestro destilador de agua o directamente se compra el agua destilada. El agua destilada vieron que viene en ampollitas chiquitas, viene en sachet o viene en bidones que se utilizan para algunas prácticas específicas. Bueno, normalmente en los laboratorios están esos dispensadores de agua destilada que están en una, porque los usas para enjuagar, los usas para un montón de cosas, no solamente para preparación. Sí, se usa para enjuagar también el material. Entonces, Bueno, gracias. tenemos esos dispensers, digamos. Bueno, los libero entonces y suban la actividad, complétenla, si investigan algo más lo ponen. Y bueno, ya veremos cómo nos organizamos con el tema de las prácticas con este tema. Algo vamos a hacer. Bueno, tengan fe que algo va a aparecer. Bueno, Mari. Bueno, las Bueno, veo, profe, las hasta la veo el próxima. jueves. Igual le voy a subir la clase, como hacemos siempre, con la actividad para la próxima. Chao, profe. Adiós. Mari. Adiós. Chao, profe. Adiós. Deja de compartir. Chao, profe, gracias. No, de nada. Adiós. Profe, nos vemos.